un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Le decía cuando no funcionó el micrófono, digo, me había mandado tremendo saludo y no me salió el audio. Ingeniero, bueno, entremos de lleno a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Ustedes han planteado la derogatoria de la ley tributaria, pero la gran pregunta es por qué el CAL no aprobó la derogatoria de esta ley tributaria y por qué asambleístas de Pachacuti, que criticaron mucho cuando ustedes no votaron por el archivo de esta ley, resulta que ahora estos asambleístas votaron en contra. Bueno, quisiera explicar en honor a la verdad cómo se dio toda la sesión. Primero indicando que el artículo 140 de la Constitución es clarísimo y en la parte pertinente dice que la Asamblea Nacional podrá modificar, derogar el proyecto de ley durante el trámite ordinario en el momento que sea necesario. Es decir, si tenemos la competencia. Yo creería que esto de aquí es parte de una estrategia de dilatar más el tiempo, darle oxígeno al gobierno y que justamente vino de la mano de la izquierda democrática. Ahí sí tengo que hablar en honor a la verdad. Quien propone que se haga la consulta al Pleno de la Asamblea Nacional para que se pueda remitir una consulta a la Corte Constitucional es la vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, que hace una moción previa en el cual solicita que se consulte a través del Pleno de la Asamblea Nacional elevar la consulta a la Corte. La consulta del artículo 140. Voy a leer la parte pertinente del artículo 140 porque yo creo que todos lo vamos a entender y es clarísimo, ¿no? Dice que la Asamblea Nacional podrá en cualquier momento, en cualquier tiempo, modificar o derogar esta ley con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución, que es la presentación de los proyectos de ley derogatorios que fueron ingresados. Uno, por parte de la legisladora Viviana Veloz de UNES y otro por el legislador Ángel Maita de Pachacuti. Quienes dan los votos para que estos proyectos derogatorios no sean calificados y que sea el trámite dilatado son los legisladores de la bancada del Acuerdo Nacional, la legisladora de Izquierda Democrática, la legisladora de Pachacuti, y con eso consiguen los 4 votos. Pero para cuando tramitar, dice Pachacuti, ahí está Guadalupe Llori, ¿verdad? correcto. Nosotros en este momento tenemos ya quedó presentada una moción para la calificación del archivo. Esa moción la presenté yo, es decir, una vez que sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional esta disposición del CAL, de la moción de la vicepresidenta Yesenia Guamaní, inmediatamente se tiene que retomar el punto en el Consejo de Administración Legislativo y evidentemente dar paso a la votación para esta moción. La moción tiene como objetivo calificar este proyecto de ley, en el caso de la legisladora Viviana Veloz, para darle el trámite correspondiente y evidentemente la derogatoria tiene como objetivo eliminar esta mal llamada ley tributaria que ha ocasionado muchísimo daño al bolsillo de la clase media sobre todo, pero a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Hoy que están ya haciendo las proyecciones del pago de impuestos, del pago del impuesto a la renta, se dan cuenta de la magnitud y el alcance que tiene este proyecto de ley que es nocivo para la economía familiar. Ahora, ¿qué tiempo hay que esperar para que la Corte Constitucional pues se pronuncie sobre este tema? A ver, no es tanto la Corte Constitucional, ahí es el otro punto que es muy importante. Ya el Pleno de la Asamblea Nacional debería abocar conocimiento de este punto. Lamentablemente todavía no se ha convocado una sesión de Pleno para tratar este tema de que el Pleno se pronuncie para elevar la consulta a la Corte Constitucional. Todavía no se lo ha tratado. Vuelvo a insistir, de ahí se ve que es una estrategia por parte de ciertos sectores de la Asamblea Nacional, de ciertas fuerzas políticas para darle oxígeno al gobierno. Cuando es un tema tan urgente, tan delicado para el pueblo ecuatoriano, debería ser tratado de inmediato. Lamentablemente seguimos esperando la convocatoria para ese pleno. Cuando usted dice de ciertos asambleístas que de pronto están del lado del gobierno, ¿de quiénes se trata? ¿De qué asambleístas? ¿De qué línea política? Bueno, es evidente, no se puede generalizar, porque por ejemplo el bloque de Pachacuti está dividido, hay votaciones en que votan con el gobierno, en otras ocasiones no,
De igual manera, la izquierda democrática, tengo entendido que ayer han abandonado sus filas 2 legisladores más. Entonces yo no puedo generalizar, por eso digo ciertos legisladores, pero el pueblo ecuatoriano ya sabe quiénes están del lado del gobierno, quienes supuestamente acusaban de que UNES tenía un pacto con el gobierno, lo cual es falso totalmente. Se ha demostrado con la voluntad política de ellos que siguen defendiendo a la banca y no al país. Ahora, bueno, dicen que sí hubo un acuerdo, pero que al final pues el gobierno no cumplió y por eso UNES, supuestamente, UNES ahora ya plantea la derogatoria de esta ley. Bueno, cuando tratan de hablar de supuestos, yo les hablo con las realidades, ¿no? Nosotros hemos presentado la derogatoria. Cuando se hizo esa aprobación por el Ministerio de la Ley, fue violentando justamente el procedimiento parlamentario. Ya habían las mociones de archivo de este proyecto de ley, no se habían aprobado. Y bueno, hicieron la jugarreta con el tema del procedimiento parlamentario. Ahora aquí, cuando se hablaba del supuesto pacto, nosotros inmediatamente ingresamos una derogatoria y también denunciamos la inconstitucionalidad de esta ley. Así que yo creo que más que demostrado está que la bancada de Unión por la Esperanza siempre está firme defendiendo los derechos de las grandes mayorías. Ingeniero, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Pasemos un poquito al tema del juicio político contra el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está moviéndose esto en la Asamblea? ¿Se va a dar paso, no se va a dar paso? ¿Hay mayoría, no hay mayoría? Bueno, el juicio político al Consejo de la Judicatura ya fue calificado. Esto fue calificado el día lunes en la sesión 16 del Consejo de Administración Legislativa. Tiene que ser tratado por la Comisión de Fiscalización una vez que hayan concluido los otros juicios que han sido presentados con anterioridad, porque van en orden de presentación de juicios políticos. Y yo creería que con todo lo que hemos visto en los últimos días, es más que necesario analizar sesudamente si se debe dar la sanción contra este cuerpo colegiado. Yo creo que es impresentable el tema de la renuncia de la doctora Maldonado al Consejo de la Judicatura, sabiendo que tiene que enfrentar juicio político, y no solamente juicio político, sino que también recordemos que tenemos pendiente la investigación de los INA Papers, en el cual también ha sido mencionada la doctora Maldonado, y yo creo que por el bien del país, estos funcionarios que han estado al frente de este cuerpo colegiado, yo creo que deben dar respuestas y no a la primera salir huyendo, dejar todo votado. Además, impresentable la excusa que presentó la doctora al decir que la Corte Constitucional le quitaba facultades. La Corte Constitucional no le quitaba ninguna facultad a la doctora, solamente que ya no podía tomar, se le estaba indicando que no podía tomar decisiones arbitrariamente a su criterio, sino que tenía que convocar al cuerpo colegiado, a los otros consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura, y en el pleno de este consejo tomar la decisión. Así que era totalmente falso o una excusa burda para justificar otro tipo de acciones. Esto quiere decir que todo va hacia la línea de que se va a llegar al juicio político en contra del Consejo de la Judicatura. Pero, ingeniero, bueno, en estos, no solamente en estos meses, sino en el transcurso de los meses pasados, el año pasado, hemos visto mucha disyuntiva entre la función judicial, y eso se ha visto reflejado de muchas maneras. No sé si la Asamblea o de pronto el bloque de UNES tiene pensado tomar algún tipo de acción, hacer un llamado a todo este tipo de entidades que definitivamente nos están dejando que decir. Incluso el Consejo de Participación Ciudadana está en una disputa, están en una disyuntiva, y aún no se puede elegir, por ejemplo, no están las medidas necesarias para poder elegir un contralor. ¿Qué pasa con estas instituciones? Yo creo que trato de entender a la disyuntiva que usted se refiere, es evidentemente a los pactos que tienen ciertas fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional y que han tratado de encubrir a muchos funcionarios. Y le pongo de ejemplo, el día domingo, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, presidida por el legislador Villavicencio, ha realizado un informe en el cual recomienda archivar el juicio político contra la superintendenta de bancos. Imagínense, una superintendenta de bancos que no hizo nada a favor del pueblo ecuatoriano cuando se presentaron todos estos abusos, caída del sistema, cobros indebidos, y realmente causa asombro y estupor cómo legisladores se prestan
para seguirle haciendo el juego a la banca y no defender los intereses de las grandes mayorías. En lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, de igual manera, se tomaron por asalto con una nueva mayoría, tratando de legitimar la mayoría existente, ¿no? Para poder designar ellos como mejor les parezca. Pero también ya ha sido presentado un juicio político con más de 70 firmas, es decir, en el momento que se dé el juicio político con la voluntad de todas las personas que han firmado esos juicios políticos, pues prácticamente ya estarían siendo censurados estos consejeros que han sido denunciados en el juicio político, porque realmente es impresentable la forma en que quieren manejar la política, no respetar la independencia de las funciones. Y yo creería que el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy atento y vigilante, quienes con su voz, sus acciones y los votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional defienden los intereses del pueblo y quienes, por otra parte, realmente están defendiendo los intereses del gobierno, de la banca, tal como el ejemplo que le he puesto de la superintendenta de bancos. Ponga. Ingeniero Aliaga, justamente hace pocos días nosotros en este espacio, ahora que estamos hablando sobre el tema de la superintendencia de bancos, en este programa nosotros recibimos una denuncia de un ciudadano de Daule, un empresario de Daule, que ha sido objeto de un fraude bancario de un banco muy conocido aquí en este país. Voy a decir el nombre porque lo hizo público, el Banco del Pichincha. Este banco le ha hecho un fraude bancario a este empresario de cerca de $60,000. Ha puesto denuncias en la superintendencia de bancos, en todas las instituciones de control, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, y hasta el momento nadie le da razón de cómo va su proceso, ni siquiera el banco se ha pronunciado sobre este caso. Bueno, yo creo que es parte de los grandes abusos a los que yo me refería. Son temas privados, son temas privados. Nosotros hablamos por lo general, no podemos referirnos en un caso específico. Recordemos los cientos de miles de ecuatorianos que fueron perjudicados, me imagino que al igual que el señor al que usted menciona, pero cientos de miles de ecuatorianos que fueron perjudicados cuando las plataformas financieras dejaron de funcionar y no se pudieron realizar transacciones, pagos. Y recuerde que la banca a uno no le espera. Cuando uno pide un poquito de paciencia, lo que hacen es cobrarle intereses. Entonces, ¿cuál ha sido la sanción para la banca privada cuando ha ocurrido este tipo de inconveniente? Y no puede ser posible que para el criterio de 5 legisladores de la Comisión de Fiscalización resulta que no ha pasado absolutamente nada. Pero aún así, el informe de la Comisión de Fiscalización no es vinculante. El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que pronunciarse sobre el caso de la superintendenta de bancos y yo creo que por el bien del país, por el bien del ciudadano ecuatoriano que sepa que la primera función del Estado está de su parte, tiene que recomendarse la censura y destitución de la superintendenta de bancos. ¿Quiénes protegen a la superintendenta de bancos? ¿Quiénes la protegen? Bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Estoy hablando de la mayoría de la Comisión de Fiscalización, está presidida por el legislador Villavicencio, y evidentemente la bancada del Acuerdo Nacional, bancada de gobierno, son quienes auspician este tipo de acciones políticas que van a favor, vuelvo a insistir, discúlpenme, pero van a favor de la banca y no a favor del ciudadano. Ya. Pasando a otro tema, asambleísta, a ver si me poncha, Pablo, porque estoy sin... Póncheme la señal, por favor. Estamos dialogando con el asambleísta Ronnie Aliaga. Asambleísta, ayer ustedes presentaron una denuncia ante la Fiscalía sobre la supuesta desaparición de bienes del Palacio de Carondelet, donde justamente el expresidente creó un museo para poner todas las donaciones, regalos que le hacen a un presidente de la República, pero resulta que ahora no se sabe dónde están estos bienes. Ustedes presentaron una denuncia y entendemos que el valor aproximado de esos bienes que han desaparecido de Carondelet en la época del gobierno de Moreno, pues ascienden a los $2 millones. ¿Cuál es la situación de lo que ha pasado allí? Bueno, la denuncia fue presentada ayer por la legisladora Pamela Aguirre.
Luego de aquello se han iniciado las acciones legislativas para que la Asamblea también solicite toda la información, que ya ha sido solicitada, ojo, pero la mandan incompleta y mutilada. Y queremos realmente que digan la verdad, no por satisfacción de la bancada de UNE, sino por la tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Recordemos que los obsequios o presentes que recibe el presidente de la República, y esta fue una buena costumbre que se inauguró con el gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa, eran destinados al Museo de Carondelet para que sean expuestos y vistos por todos los ecuatorianos y no hacerse los propios como ocurría en otros gobiernos y como ocurrió nuevamente en el gobierno de Moreno. Así que la Fiscalía también tendrá que, desde el marco de sus competencias, dar la ayuda necesaria para que puedan, verificar si faltan obsequios y regalos dentro del inventario que realizaron de Carondelet o cuál ha sido el destino de estos objetos, ¿no? Recordemos que esto es patrimonio de todos los ecuatorianos, eran más de 11.500 bienes, así que yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Correcto. Es preocupante lo que está pasando, ¿no? Y ojalá que la Fiscalía tenga o haga una investigación, así mismo como cuando quiere investigar un caso como que le interesa a la fiscal, ¿no? Que lo haga lo más rápido posible. Y ahora le voy a preguntar otro tema, el tema este del caso INAPAPER. Usted fue uno de los primeros que empezó con esta denuncia. Al momento, ¿cómo va este proceso de investigación? ¿Hay algún pronunciamiento de la fiscalía? Bueno, no es que fui uno de los primeros, soy el denunciante, ¿no? Yo denuncié el caso INAPAPERS en Ecuador, Panamá, España y Suiza, hasta donde tengo entendido y nos han informado de manera escrita la Fiscalía General del Estado. Ha llegado recientemente más información de Panamá. El caso INAPAPERS ha sido mucho más grande de lo denunciado y eso hay que reconocer, es mucho más grande, ha sido toda una red de corrupción y de recibir componendas a cambio de favores políticos. Estamos esperando que la Fiscalía inicie las acciones dentro del proceso. Ya sabemos que cada vez más se están acercando a los verdaderos culpables. Si no, miren cómo Moreno se pega el viaje de Estados Unidos, se va a a Paraguay, se va a Paraguay, donde es un país que no tenemos acuerdos de extradición. Evidentemente tienen miedo que la justicia inicie ya un proceso en su contra, pero el pueblo ecuatoriano merece saber la verdad. Esperamos la pronta acción de la Fiscalía, la pronta respuesta a los pedidos que hemos realizado y asimismo hemos hecho las insistencias pertinentes a la Asamblea Nacional porque hay una resolución aprobada por el Pleno del periodo anterior en el cual se debe dar seguimiento, no solamente a la Fiscalía General del Estado, las acciones de los INAPAPERS, sino también a la Contraloría, al Servicio de Rentas Internas, a la Unidad de Análisis Financiero. Mire, todas las personas privadas ya están fuera del país, evidentemente buscando la impunidad. Pero no vamos a descansar hasta que se den las respuestas necesarias al pueblo ecuatoriano. O sea, lo que usted me nos da a entender es que Moreno ha ido a refugiarse a Paraguay para evitar que lo extraditen a Ecuador en caso de que en los próximos meses se devele la trama de corrupción que él manejó cuando fue vicepresidente de la República a través de contratos y que fruto de eso hay una cuenta que tiene más de 18 millones de dólares en Panamá. Correcto, tal como lo anuncié cuando se fugó a Estados Unidos. Recordemos que salió con la excusa de que sí unos días, luego anunció que se quedaba más tiempo. De igual manera, ahora se traslada a Paraguay buscando refugio, buscando asilo. Pero ese es el destino de los vendepatrias, de los traidores al pueblo ecuatoriano. No les va a alcanzar el mundo para viajar y responder por todo el daño que le hicieron al Ecuador. Ingeniero, quiero agradecerle. Entendemos que tiene otro compromiso con otro medio de comunicación por habernos dado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias a usted, Jaime, Carla, muchísimas gracias y a todos los hermanos ecuatorianos. Tengan la plena seguridad que desde la Asamblea Nacional, la bancada de la Unión por la Esperanza, sigue trabajando por ustedes, por los derechos de las grandes mayorías. Muchísimas gracias y hasta la próxima.